Vamos a resolver el punto A del trabajo 1, donde nos pide graficar el voltaje en cada uno de los nodos para un circuito formado por tres resistencias de 10 kΩ, 15 kΩ y 20 kΩ conectado a una fuente de 12 voltios. Bueno, para hacer esto vamos a abrir el programa LTSpice. Vamos a hacer un nuevo esquema y agregamos tres resistencias. Luego agregamos una fuente desde el símbolo componentes. Vamos a ir hasta el final de la lista. Ahí vamos a encontrar el voltaje, el símbolo voltaje, que es una fuente de alimentación. Bueno, ahí tenemos todos los componentes. Ahora los vamos a unir. Vamos a hacer un circuito cerrado en serie. Listo, tenemos el circuito armado. Ahora lo que tenemos que hacer es, con el botón secundario, con el botón derecho del mouse, vamos a presionar sobre el componente y le damos el valor que nos pidió en el trabajo. En este caso era 10, 15 y 20 kiloohms. Vamos a poner 10K, presiono Enter, 15K y 20K. Muy ok, la fuente de alimentación es de 12 voltios, también con el botón derecho del ratón. Presiono sobre el componente y luego donde dice valor de voltaje de corriente directa, DC es corriente directa, valor de voltaje. Voy a poner 12 voltios y fíjense acá abajo me dice resistencia en serie. ¿Sí? Esto es un modelo que el que vamos a usar no tiene una resistencia en serie, pero sabemos que las fuentes reales siempre tienen un valor resistivo. En este caso lo dejamos como una fuente ideal, ya que en el problema no nos pide que agreguemos una fuente con resistencia. Doy OK. Bueno, y nos pedía que grafiquemos el voltaje en cada nodo. ¿Cuáles son los nodos? Bueno, la unión entre los componentes. En este caso, entre R1 y la fuente hay un nodo. Entre R1 y la resistencia 2 hay otro nodo. Y entre R2 y R3 está el siguiente nodo. El nodo entre el negativo de la fuente y R3 es el que vamos a usar como referencia, ya que en general tomamos 0 voltios desde el negativo de la fuente. Para esto tenemos que agregar el símbolo de tierra, ground, lo vamos a agregar acá. Yo intencionalmente no lo voy a agregar para que vean que va a suceder un error cuando intentemos hacer la simulación. Bueno, cuando pongo, voy a cerrar acá, cuando pongo simular o correr la simulación, me aparece las distintas opciones que tengo que configurar. En este caso, solamente voy a poner cuánto tiempo tiene que simular antes de parar la simulación. Voy a poner 3 segundos porque es un tiempo adecuado para los valores que tiene este problema. Y voy a poner OK. Solamente cargamos esto, después vamos a ver los siguientes puntos. Bueno, fíjense, ahora me aparece el error que les decía que se comete cuando no ponemos la referencia de tierra, ya que el programa no sabe desde dónde medir los voltajes y para dónde van los valores positivos de corriente y negativos de corriente. En este caso, bueno, voy a aceptar esto y voy a poner la referencia de tierra en el nodo negativo de la fuente y lo voy a unir al circuito. Bien, ahora sí puedo iniciar la simulación
y vamos a ver que aparece un gráfico donde tenemos indicada la escala de tiempo que pusimos de 3 segundos, esto en el eje de las abscisas, y en las ordenadas todavía no aparece nada, pero nosotros vamos a indicar lo que nos pidió, que era voltajes en cada nodo. En el primer nodo lo medimos presionando en este punto. Fíjense que aparece ahora sí una escala en el eje de las ordenadas. Está una línea verde que está indicada acá como BN001, que es el nombre que le da el programa a este nodo. ¿Sí? Voltaje del nodo 001, es el primer nodo que calcula el programa. Y está indicando 12 voltios, que es correcto ya que la fuente de alimentación es 12 voltios y esto lo está midiendo con respecto a la referencia de 0 voltios. Bueno, el siguiente nodo está entre R1 y R2. Voy a presionar en este punto y va a aparecer ahora, fíjense, hay que notar bien y tener bien claro que la escala que tenemos acá a la izquierda no va de 0 hasta 12, sino que se va ajustando de acuerdo a los valores que tiene que medir. En este caso, el voltaje entre R1 y R2 con respecto a la referencia de tierra es aproximadamente 9,3 voltios. ¿Sí? Ahora, el siguiente nodo entre R2 y R3, ahora el programa me lo indica con línea roja y le puso el nombre voltaje del nodo 003, tiene aproximadamente 5,3 voltios. ¿Sí? El siguiente nodo no me va a permitir graficarlo porque ya está tomando como referencia de 0 voltios, entonces el programa no lo permite graficar, pero sabemos que este nodo está a nuestra referencia de 0 voltios. ¿Sí? Esto es lo que nos pedía, que grafiquemos el voltaje en cada nodo. ¿Sí? Ahí tenemos entonces 5,3, 9,3 y 12 voltios. ¿Sí? Este es el voltaje en estos puntos. Ahora, el voltaje en cada resistencia no es este voltaje, estos voltajes que están acá, sino las diferencias de voltaje entre este nodo, el superior y el inferior. Para la resistencia R1, el voltaje, la diferencia de potencial aplicado, no es 12 voltios, sino que es 12 voltios, el voltaje del nodo superior, menos el voltaje en este nodo, que es aproximadamente 9,3 voltios. Para la resistencia R2, la diferencia de potencial en esa resistencia no es 9,3 voltios, sino que es 9,3 menos el voltaje en la parte inferior, 5,3. Ese es el voltaje que hay en R2. Y en R3, en este caso sí va a ser el voltaje que tenemos indicado en el gráfico, 5,3, ya que en la parte inferior tenemos los 0 voltios de la referencia. Entonces en este caso va a ser 5,3 menos 0. Bueno, eso es todo para el primer punto.